Vamos a continuar nuestro estudio en Marcos. Hoy estamos en el capítulo número 9 de Marcos, ¿sale? Marcos capítulo 9. Y vamos a leer el primer versículo. Dice, también les digo, de cierto os digo, también les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán de la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venir con poder. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias porque hoy podemos acercarnos a tu palabra, Dios. Ponemos este tiempo en tus manos y te suplicamos que nos ayudes a entender, Padre, que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón para lo que tienes para nosotros. Bendito eres. Amén. Sale, hermanos, capítulo 9. Vamos a... Si recuerdan, la semana pasada Jesucristo habló acerca de su muerte. Estuvimos leyendo acerca de este tema cuando Pedro confiesa que Jesucristo es el Señor y después el mismo Pedro que lo había confesado dice una cosa así medio rara. Le dice, no vayas a morir, y Jesucristo le dice, apártate de mí de Satanás. Entonces, están teniendo esta conversación y terminamos leyendo la semana pasada, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará. Y les dice, también les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venir con poder. Y hoy vamos a estar estudiando, leyendo acerca de la transfiguración. Muchos hacen referencia, muchos creen, muchos cuando leen esto, surgen estas preguntas. ¿Cómo es que no iba a morir alguien? Algunos de los que estaban ahí no iban a morir hasta que vieran, como dice aquí, venir el reino de Dios con poder. Quiere decir que algunos iban a estar vivos hasta la segunda venida o hasta el arrebatamiento. Y entonces surgen este tipo de preguntas. ¿Qué es a lo que se refería Jesucristo cuando estaba diciendo? Algunos también, al verlo siempre unido con el tema de la transfiguración, mencionan que a lo que hacía referencia Jesús era esto, a que ese venir con poder el reino de Dios era la manifestación de Jesucristo como Dios, a Elías y a Moisés, lo cual, es algo hermoso ver la presencia de Dios, pero no se refería a esto. Personalmente yo creo, y lo tocábamos cuando estuvimos estudiando Apocalipsis, que a quien se refería era a Juan, porque Juan, él vio, cuando estuvo en la visión de todo el Apocalipsis, la segunda venida de Cristo, el arrebatamiento, escribió de esto, escribió la adoración celestial. Entonces yo siempre he enseñado y siempre yo he creído firmemente que a eso es a lo que se refería. Pero después tenemos la transfiguración y dice que 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Es decir, cambió su apariencia. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Entonces estaba tratando de describir que no era algo normal, era algo diferente, algo que no podía ser producido por seres humanos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Y en todos los relatos podemos como dar testimonio de esto. En ningún momento existe una presentación formal que Jesús le dice, no sé, Moisés te presenta a Pedro, no hay esta presentación formal. Tampoco tenían gafetes que dijeran, de alguna forma ellos entendieron que ellos eran Elías y eran Moisés. Tampoco había fotografías, ¿no? Y otra para Elías, y les apareció Elías con Moisés, que hablaba con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto
sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar a los muertos. Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como estaba escrito de él. Este relato lo podemos leer en Mateo y lo podemos leer en Lucas. Cada relato tiene como sus descripciones muy particulares. En este, para mí, es uno de los que a lo mejor omiten más detalles. Por ejemplo, cuando nosotros leemos Mateo, nos dice que ellos se quedaron dormidos y cuando despertaron vieron que ya estaba esta conversación. Entonces, cuando estábamos en Mateo decíamos, bueno, se han de haber perdido parte de la conversación por estar dormidos. Cuando lo leemos también en Mateo y en Lucas, nos menciona que regaña, la voz que se escucha desde los cielos regaña a Pedro. El padre regaña a Pedro y le dice, oye, ya no digas nada, Pedro. Lo que diga Jesús, lo que diga mi hijo, a él escuche. Pero una de los asuntos cuando leemos la transfiguración es, ¿cuál es el propósito de esto? Tenemos que preguntarnos, ¿por qué se presentó de esta manera? A pesar de que Pedro ya había dicho, tú eres el Cristo, Jesucristo en su soberanía, en su misericordia, quiso revelarse a ellos de esta forma. Pero también otra de las cosas que tenemos que preguntarnos cuando estamos leyendo esto, ¿por qué ellos tres nada más? ¿Por qué no todos? Ahora, no perdamos de vista que este capítulo, bueno, si ya lo leyeron, os adelanté un poquito, nos va a también traer esta cuestión, ¿quién es el mayor? Que va a hablar acerca del servicio. También este mismo capítulo nos va a presentar que a pesar de haber dado Jesús a sus discípulos la capacidad, la autoridad de sacar demonios y sanar enfermos, no pudieron sacar un demonio. Entonces nos presenta la capacidad, pero sin la efectividad. Nos presenta el servicio relacionando con servir, el liderazgo con servir más, y al mismo tiempo nos presenta a un grupo de tres siendo testigos de algo que a lo mejor, no sé, por lo menos a mi consideración, hubiera sido mejor a todos, pero todo tiene un propósito. Ahorita vamos a regresar, siempre les digo lo mismo, pero ahorita volvemos acá. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida, toda la gente viéndola se asombró y corriendo a él, le saludaron y les preguntó, ¿qué están peleando? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él, les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo. Y si pueden subrayen esta palabra, traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos como le habían descrito. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y pudieran parecer este tipo de preguntas como innecesarias. No sé, a lo mejor yo como padre lo he hecho, Jesús, si quieres luego te platico todo, pero ya sácale el espíritu, ¿no? Pero Jesús se pone a hacer, digo, obviamente es para que nosotros podamos entender, le hace estas preguntas, ¿desde cuándo? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y aquí el problema del hijo, el padre lo vuelve personal. Ayúdanos. Entonces le dijo, si puedes creer, al que cree, todo lo es posible. Que tristemente se ha convertido en una frase casi de motivación personal, lo cual no tenía como propósito ser eso. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y le dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba,
reprendió al espíritu inmundo diciéndoles, y quiero que noten que esperó hasta ese momento cuando se estaba juntando la multitud. Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús le tomó de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en la casa, sus discípulos le preguntaron, y con justa razón, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género no con nada puede salir, sino con oración y con ayuno. En capítulos pasados nosotros habíamos visto que Jesús llamó a sus discípulos, pasó tiempo con él y después los envió. En esa ocasión leíamos que algunos, les dijo primero, no lleven pues ropa doble, no lleven provisión, a la casa donde entren, ahí que les den de comer, y si les dan de comer bien, y si no les dan de comer bien. Pero les dijo, les doy autoridad para sacar demonios y sanar enfermos y predicar el evangelio, ¿no? Ellos, hasta donde ellos sabían, habían recibido la autoridad de parte de Dios de sanar enfermos y sacar demonios, lo cual sí había sucedido. ¿Por qué? Porque cuando regresan leímos que le estaban contando todas las cosas que ellos habían podido hacer y habían trabajado tanto, es decir, que habían sanado a tantos enfermos y sacado demonios, que Jesús les dice, oye, yo creo que vamos a tomarnos un tiempo de vacaciones porque han trabajado mucho. Y no me lo estoy sacando la mano, lo leímos. Y es en ese contexto que se da lo de la alimentación de los 5,000, que a pesar del trabajo y el cansancio, Jesucristo dice, tengo compasión de estas personas. Y bueno, sigue el relato. Ellos sí tenían la capacidad o la autoridad de parte de Dios de sanar enfermos y sacar demonios. Pero por alguna razón, que ahorita la vamos a ver descrita, ellos no pueden. Ahora, al mismo tiempo, vemos que los que estaban aquí abajo, tratando de sacar al demonio, no eran todos. Eran los discípulos con excepción de, ¿quién? Juan, Pedro y Jacobo. Estos tres discípulos que podía parecer como hasta gacho decir, bueno, ¿por qué eran los que andaban con Jesús? ¿Por qué Jesús de alguna forma los prefería a los demás? Y tenemos que ver que no era que los prefiriera, a pesar de que, por ejemplo, a Juan se decía de él que era el discípulo amado, había una función que ellos iban a desarrollar. Y eso es algo que nosotros tenemos que ver cuando empezamos a ver lo de la transfiguración. Pedro había hecho una confesión, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces toma a Pedro, que de alguna forma y durante un tiempo él iba a ser, o iba a tomar el liderazgo de la iglesia, que después lo toma Santiago, no Santiago o Jacob, sino el que es hermano de Jesús. Jacobo, el que está aquí, iba a ser el primer mártir, el primero que iban a asesinar, y Juan iba a morir de viejo. Y aún de viejo, ya de casi 90 años, recibe la revelación de Apocalipsis y le dice, hay más trabajo que hacer. A ellos tres que iban a desarrollar una función en específica, les presenta esto: Jesucristo, Moisés, que representa la ley, y a Elías, a Elías, que representa a los profetas. Entonces tenemos a Jesucristo como la representación del evangelio, la salvación, a Elías los profetas y a Moisés la ley. Después Pedro dice, vamos a hacer 3 casitas y aquí nos vamos a quedar. En el libro de Mateo dice, buena cosa es esto, vamos a quedarnos aquí. Y muchos enseñan, y no es incorrecto a lo mejor, decir que lo que quiso hacer Pedro, en una forma ignorante, es poner al mismo nivel tanto a Jesucristo como a Elías como a Moisés. Pero también cuando estábamos viendo Apocalipsis les comentaba que una de las cosas que podemos leer en Isaías es que cuando el Mesías estableciera su reinado milenial, lo que los judíos sabían y lo que enseña el libro de Isaías es que una de las fiestas que se iba a celebrar era la de los tabernáculos. ¿Y qué hacían en la fiesta de los tabernáculos? Estas enramadas. Entonces, muchos enseñan y creen, y yo también creo esto, que una de las razones por las cuales Pedro hace esta solicitud es porque de alguna forma él creyó, está Elías, está Jesús, está Moisés, ya vino el reino de Dios, ya hay esta demostración, entonces vamos a celebrar la fiesta de los tabernáculos, estamos nosotros tres, que somos ya como los líderes de la iglesia, y vamos a echar todo a andar, todo el aparato de monarquía.
Después quiero que noten que ellos le preguntan a Jesús, oye Jesús, ¿no supuestamente dice la Escritura? Porque quiero que notes que ellos ya estaban pensando esto al ver la transfiguración. No supuestamente cuando viniera el Mesías tenía que venir Elías, y ellos estaban preguntando esto a pesar de que ya habían visto a Elías. Entonces estaban tratando de unir los puntos. Y Jesucristo les dice, sí está escrito que va a venir Elías. Aquí no nos los menciona como en otros evangelios, dice, pero os digo que Elías ya vino. En los otros evangelios nos hace referencia a Juan el Bautista. Y le hicieron todo lo que quisieron como está escrito de él. Había para los judíos en este punto, voy a decir, confusión, o había dos formas de pensamiento. Ellos por una parte veían a un Mesías que sufría, como lo mencionaba Isaías, pero a la misma vez veían a un Mesías victorioso que gobernaba todo el mundo. Y para ellos era como un conflicto, y siempre con estas palabras que a veces nosotros creemos. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es el balance en esto? O el Mesías es un Mesías que sufre, o el Mesías es un Mesías victorioso que va a poner orden en todo esto. Y eso llevó a algunos a creer que existían dos Mesías, y eso enseñaban, o algunos rabinos enseñan hasta el día de hoy. Uno de los Mesías, que ellos incluso le pusieron el nombre Mesías ben David, o hijo de David, que venía en el espíritu de David a reinar toda la tierra, y ellos también creían que posiblemente iba a haber un segundo Mesías, Mesías ben Yosef, que venía en el espíritu de José, que sus hermanos lo rechazaron. Y creían que existían estos dos Mesías, lo cual es curioso también porque de hecho Jesús, acuérdense, sí fue hijo de José, como ellos lo creían, pero a lo mejor no de la forma que ellos lo creían. Eso que tiene que ver con lo que estamos leyendo. Bueno, estoy tratando de explicar esta pregunta que están haciendo, pero también quiero ir a lo siguiente. Ellos, por una parte, veían a un Mesías que sufría y a un Mesías que iba a gobernar. ¿Cómo es que pueden ser las dos cosas? Y nosotros vemos que Jesucristo hizo las dos cosas. Existía otro conflicto. ¿El Mesías de dónde va a venir? Como dice la profecía, de Belén. ¿Va a ser Galileo? ¿O va a venir de Egipto, como dice la profecía? ¿Y Jesucristo cuántas cumplió? Las tres. Y el día de hoy, como iglesia cristiana, como iglesias cristianas, han habido algunos temas que para algunos son como, no podemos hacerlos coincidir. El calvinismo, el arminianismo, la completa gracia o la pérdida de la salvación o no se pierde la salvación. Y entonces vemos posturas que pudieran parecer antagonistas en la misma escritura. Decimos, ¿con cuál me voy? ¿Con una o con la otra? Pero nosotros nos damos cuenta cuando las cosas suceden, que son las dos, que no, como cristianos, no necesitamos alienarnos en una sola, sino debemos de creer todo lo que dice. Ahora, ellos le preguntan, si tú eres el Mesías, como yo lo dije, como lo acabamos de ver, ¿dónde está Elías y por qué no se quedó Elías? Y Jesucristo les dice, bueno, Elías ya vino, haciendo referencia a Juan el Bautista. Entonces, la profecía habla de un Elías que va a venir, como vimos en Apocalipsis, y uno que fue el tipo de Elías, que era Juan el Bautista, las dos. Cuando llegan, otra pregunta, ¿por qué no podemos sacarlo? Cuando los discípulos, cuando bajaron, después de esta gran revelación, estaban disputando y se acerca a esta persona y le dice, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Ahora, ¿cuál es la descripción de este espíritu? No podía este chico hablar, lo sacudía, sacaba espuma, pero aparte encontramos algo muy particular de este demonio espíritu, que lo hacía caer ¿en dónde? En el fuego. De alguna forma quería o buscaba que este chico se lastimara o se muriera. Entonces vemos, no le permitía hablar, algo como unas convulsiones, y aparte el estarse lastimando o el intento de un suicidio. Y los discípulos oraron por él, pero dice que no pudieron hacer nada. No sé no sé si ya cuántas veces he platicado esta historia, pero hace un tiempo estuvimos en una comunidad, y la voy a contar por este pedacito. Fuimos a visitar una comunidad y una mujer nos dijo que si podíamos orar por su hijo, y fuimos, y primero para llegar a este lugar de donde estábamos, recorrimos como 1 o 2 kilómetros todavía por terracería.
Llegamos al lugar, entramos a la casita, y eran esas casitas que son como larguitas, ¿no? Entras a la sala, pasas otra puertita, un cuarto, otro cuarto, y ya como de los últimos cuartos, ya fue cuando se empezó a hacer raro, quita el candado, abre la puerta y dijimos, pero ¿por qué está como encandado? Entramos, una habitación oscura, y cuando entras bajabas unas escaleritas y la imagen, un hombre desnudo, amarrado con una cadena, y entendimos que ese hijo no tenía algo normal, ¿no? Y bueno, para no ser largas, el chiste es que estaba endemoniado, ¿no? Era agresivo, se le aventaba a las personas, estaba encadenado, y le preguntamos algo similar, ¿cuánto tiempo tiene así? Y nos dijo, ya no me acuerdo si 4 o 5 años, ya tenía mucho tiempo persona ahí atada, ¿no? Era un pueblito en la Mixteca, así metido en medio de la nada, y este pueblito tenía puras cosas muy similares, ¿no? El chiste es que oramos por este joven y no sucedió nada, o sea, no vimos como que sucediera algo. Nos fuimos, regresamos como unas 4 ocasiones, oramos por él 4 ocasiones y nunca sucedió nada. Y yo la verdad, digo, primero fuimos, creo que, ¿tú ibas a estar el hermano Lucio, no? Bueno, ¿tú fuiste la primera vez o la segunda, hermano? La primera. Bueno, nosotros llegamos acá, muy acá, con todo el poder, no pasó nada. La segunda dije, no, pues voy a traer a mi pastor. Tampoco. La tercera fuimos, el asunto es que nunca pareció suceder algo. Ahora ahí, a lo mejor la intrigante, a lo mejor no tenía un demonio, a lo mejor estaba enfermo. Pero pasó algo muy particular, creo que en la tercera, cuarta, que nunca nos había hablado, nunca había hablado. En la primera sí, cuando entré me dijo, hola pastor, o sea, sabía que era, o sea, algo así que te das cuenta que no era algo normal. Pero en la cuarta nos habló y nos empezó a relatar un pedazo de la escritura, cuando Nabucodonosor se vuelve bestia. Y después de platicar ese relato, se volvió a quedar callado. El asunto es que yo, digo, hasta el día de hoy, siempre me quedé con esta onda de, ¿por qué no? O sea, íbamos a compartir, no anda, o sea, yo decía a Dios, no estábamos en pecado, o sea, ¿por qué no? Y obviamente cuando estaba ahí no sucedía nada, recordaba este capítulo y yo recuerdo eso, o sea, cuando íbamos a ir, orábamos y orábamos porque íbamos a visitar a este muchacho, pero esa pregunta, ¿por qué no sucede nada? Los discípulos se preguntaron lo mismo y ellos decían, ¿por qué nosotros no pudimos? Y Jesús les dice, este género con nada puede salir, sino con oración y con ayuno. Jesucristo estaba acusando a sus discípulos de algo, que ellos qué, no oraban y no ayunaban, pero andaban con Jesús. ¿Por qué sería necesario orar y ayunar si ya estaban con Jesús? Y pudiera parecer lo mismo el día de hoy, pero voy a la reunión, Dios, estoy leyendo mi libro de tiempo con Dios, pero aquí nosotros vemos descrito, y vamos a poner un poquito pausa a la cosa del endemoniado, que hay ciertas circunstancias que, a pesar de que Dios nos ha dado la autoridad y la encomienda, requieren del creyente una relación estrecha con Dios. En la mañana nosotros estaba platicando con los hermanos de la Escuela de Ministerios y quiero vamos como considerar esto. ¿Todos los servicios son iguales delante de Dios? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, son servicios y son agradables delante de Dios. Pero todos tienen el mismo o pueden tener el mismo impacto sobre las personas. Sí, pero algunos tienen consecuencias positivas o negativas que dependiendo quién lo hagan, puede pasar, bueno, para ser muy claro. Por ejemplo, ahorita que estamos, no sé, haciendo los jueguitos. Es un servicio agradable a Dios, es un servicio para todos los hermanos, pero si nos equivocamos en amarrar una cuerda, digo, a lo mejor se cae un chamaco, pero hasta ahí se queda. Pero si enseñamos mal la palabra, podemos llevar a alguien a una falsa doctrina. Y a pesar de que ambos son servicios, pueden tener consecuencias si no existe una preparación. Nosotros vemos descrito aquí que ciertos servicios, ciertas áreas requieren una estrecha comunión con Dios. No quiere decir que haya algunos en las que no podríamos o no deberíamos de tener comunión estrecha con Dios. Todo el tiempo tenemos que tener estrecha comunión con Dios. Pero nuestra falta de efectividad se demuestra, o más bien, en nuestra falta de efectividad se demuestra o es una evidencia de nuestra falta de comunión con Dios. El creyente puede servir en todo, puede trabajar para Dios en todo, pero un indicativo de esa falta de efectividad espiritual va a mostrar
que no estamos teniendo comunión con Dios. Ahora, aquí nos presenta un caso. Este joven que tenía un espíritu que lo llevaba como a querer suicidarse o a lastimarse. Estaba ayer pensando en este asunto mientras leía, porque a lo mejor nunca había yo puesto tanta atención en este asunto de que lo aventaba al fuego. Cuando visitamos hace tiempo algunas escuelas públicas para compartir el Evangelio, en todas las escuelas, sin excepción, en todas, se nos acercaban al menos 5 o 10 jóvenes que nos decían que habían querido suicidarse, de secundaria y preparatoria. En todas. He hablado con hermanos, hermanas que son maestras y es algo común. Seguramente, y no iba a decir probablemente, pero seguramente muchos de los que están aquí han escuchado en su mente o han incluso tomado acciones iniciales para querer tomar su vida. A mí mismo, o sea, y se los he compartido en ocasión, o sea, cuando el enemigo muchas veces puso ese deseo en mi corazón de ya, siendo pastor, siendo creyente, porque es algo que lo hace constantemente. De hecho, Puebla tiene una de las tasas más altas de suicidio infantil y adolescente, de tal forma que en lo que va del año de enero hasta septiembre, donde fue que leí la estadística, creo que ha habido 80 casos de suicidio en menores de 11 años. Cada 2 días se suicida una persona en Puebla. Eso es algo que sucede muy constantemente. La depresión, la ansiedad es algo que nosotros estamos viendo constantemente. Ahora, hay ciertas áreas, ciertos problemas con los que nos vamos a enfrentar. Y no sé si te ha pasado, hermano, porque lo platicaba con mi esposa apenas. Digo, esto de la ansiedad es algo que, pues muchos de aquí, o sea, todo el mundo tiene ansiedad, ¿no? Pero hay casos en los que sí es muy evidente y en niños muy pequeños que tienen como efectos que están como ya afectando, no es una ansiedad como ya la normal, sino va mucho más allá. Y hay momentos en los que cuando mi esposo y yo platicamos con algunos hermanos, decimos, bueno, ¿por qué no ha cambiado? ¿Por qué él no ha, o por qué ella no ha podido? Y en algunas ocasiones yo se los llegué a comentar, yo pasé 10 años bastante mal, con ansiedad y depresión, o sea, muy, muy mal, o sea, tener 20, 30 ataques de ansiedad al día, muchísimos, mal. Y gracias a Dios llegó un momento en el que todo cambió. Pero vuelvo a repetir, ¿cuál es el asunto? ¿Cuál es el por qué hay creyentes que dejan vicios de un día para otro y hay creyentes que una y otra vez recayendo? ¿No es el mismo Dios? ¿No es el mismo Espíritu? ¿No es la misma enseñanza? Por supuesto. El asunto está nuevamente y tenemos que regresar a la comunión. Hace ratito también platicábamos otro tema, que una de las excusas que escuchamos o que escucho yo también muy constantemente es que no tengo tiempo, pastor. Está bien, pues síguela así, no hay de otra. Aguántate pues. Y muchos decimos que no tengo tiempo para leer, no tengo tiempo para servir, no tengo tiempo para venir. Está bien, está bien. Y tenemos que entender lo siguiente, el cristianismo, lo que Cristo enseñó cuando dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Él pensó, Él quiso, Él diseñó el morir por nosotros para darnos salvación de nuestros pecados, pero para reconciliarnos con el Padre, es decir, tener comunión con Él. El cristianismo se trata de tener comunión con Él. No se trata de uno o dos o tres consejos para ser mejor en la vida. Se trata de una vida volcada a Él y tener una comunión íntima, perfecta y constante con Él. Y de esa comunión, varias cosas suceden. De esa, o partiendo de esa comunión. Comunión que si falta, habrá áreas en nuestra vida en la que, a pesar de tener la autoridad y las promesas, no va a haber efectividad. Y no porque sea un intercambio, sino porque es natural. Y digo, muchos usan ese ejemplo. Puedes tener una manguera y puedes tener una llave y puedes tener agua en la cisterna o en el tinaco, pero si no la conectas, no va a fluir. Y es exactamente eso es lo que sucede con nuestra relación. Hay ciertas circunstancias que suceden en nuestra vida que son parte de estar insistiendo y permaneciendo con Dios. Y vemos aquí que los discípulos, a pesar de estar con Jesucristo, y no era que fueran malos, sino estaban con Jesús, pero no estaban buscando al Padre. Y el ayuno no es únicamente esa privación del alimento, sino de esos deseos propios a favor de la búsqueda con Dios. Y como no habían o no estaban perseverando esto, ellos no habían podido hacer esto que Jesucristo hacía constantemente a pesar de ser Dios. Vemos en repetidas ocasiones que Jesucristo se apartaba para orar.
que Jesucristo se apartaba para buscar al Padre. Y hermanos, o sea, yo mismo lo he experimentado en semanas esto. Hay semanas que llego a preparar 7 estudios a la semana, 7 estudios, y aún así siento una necesidad de Dios. Y va a decir, no, eso ya es obsesión. No, es que el punto es que los estudios los preparo como para dar, pero no para tener comunión con Dios. Y hay una diferencia entre un trabajo que puedes hacer tú. O sea, no sé si digo, los que a lo mejor trabajan en un restaurante o preparan cocina o les gusta la cocina, hay una diferencia entre cuando haces comida, pero cuando haces algo como por gusto para ti o para tu familia, cuando le pones ese empeño. Y es lo mismo en la relación con Dios, o sea, puedes preparar un estudio, pero eso no es comunión con Dios, porque eso estás como tratando de investigar y eso y preparar algo. Y sí, tienes comunión con Dios, pero hay una diferencia en cuando intencionalmente estás diciendo, Dios, quiero escucharte, quiero estar contigo, ¿qué tienes para decirme a mí? Y eso es lo que puede ser que como iglesia estemos fallando, porque a pesar de que somos una iglesia que una de las cosas en las que enfatizamos el estudio de la palabra, podemos llegar a caer en un estudio superfluo o intelectual, pero no en el desarrollo de una comunión, en el de orar para buscarlo, de estar con Él. Y la oración no necesita ser forzosamente así, meternos a un cuarto e hincarnos, sino una plática, o sea, no sé cuántos de ustedes tienen esa plática cuando van manejando Dios, oye, ahora sí me pasé. O sea, esas pláticas como naturales, que se parecen más a una convivencia con Dios, que ya no tienen que ver a lo mejor con lo religioso o con la pose cristiana, sino tienen que ver con algo más íntimo y más natural. Y eso es lo que estaba faltándole a los discípulos, a pesar de que andaban con Él, comían con Él y le servían a Él, no estaban teniendo eso personal. Y esto es algo que, por lo menos, por ejemplo, en estas épocas sucede con todo el mundo. Celebran algo que no conocen. O, por ejemplo, sucede con muchos que les gustan las cosas de la iglesia, pero no tienen una relación personal con aquel que empezó la iglesia, que es Cristo. Y entonces es por eso que podemos ver en nuestra vida la falta de efectividad en ciertas áreas, el que no podemos vencer cierto pecado, en el que una y otra vez caemos en lo mismo, o en que a pesar de que quisiéramos hacer ciertas cosas, no las logramos espiritualmente, porque nos falta ese recordar, apartados de mí nada pueden hacer. Y esto es lo que sucede con muchos ministerios, con muchos pastores, con muchos creyentes, cuando en la cúspide del ministerio pecan y caen. Lo leímos el miércoles. David estaba en la cúspide de su reinado. Mucho apoyo, todo, lo tenía todo. Pero dice que en el año que los reyes salían a la guerra, David se quedó en su tejado y vimos que relajó esa comunión, esa disciplina. Dejó de hacer lo que tenía que hacer. Y entonces se puso en la ocasión perfecta para pecar. Y vemos la degradación de un rey a un chismoso viendo a mujeres ahí en secreto. O sea, es algo horrible. Pero eso nos podamos convertir. Y decíamos el miércoles que una de las herramientas que utiliza Satanás no es tanto que odies la Biblia, sino que olvides quién eres. Que eres hijo de Dios, comprado por sangre, comprado por precio. Y de tener una relación íntima, porque posiblemente has pasado eso, ¿no? Cuando estás enojado, cuando ya en serio te has planeado pecar, no quieres ni escuchar canciones cristianas, ni importante a los cristianos, porque sabes que te van a decir algo y vas a tener que decir, no, ya no lo voy a hacer, porque lo has decidido hacer. Y esto es lo que vemos aquí. Ellos tenían la autoridad de parte de Dios para sacar este demonio, pero esa falta de comunión les privaba a ellos, no al poder de Dios, a ellos de tener esa efectividad. Ahora, vamos a ver esto en una discusión. Dice, habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo de Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. ¿Qué dice el versículo 32? ¿Lo puede leer alguien? Y nosotros podemos leer en el versículo 9, cuando ellos van bajando también estaban con esta onda de ¿qué será eso de la resurrección de Cristo? ¿No? Y cuando, llegaron al 33 y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Eso quiere decir que iban peleando en el camino. Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Jesús les dice, voy a morir, voy a ser entregado. Y ellos empezaron, a ver,
Si Jesús se muere, ¿quién va a ser el chido aquí? ¿Quién se va a quedar? Y estaban con esa onda, y yo creo que a lo mejor Pedro y Juan dijeron, no, pues nosotros estuvimos en una cosa que no les podemos decir, pero que fue muy importante. Estaban con esa discusión y Jesús le dice, ¿qué estaban platicando? Y les da pena y no le dice nada. Pero Jesús, sabiendo lo que estaban pensando, se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño, como a éste me recibe, a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Pero Juan le respondió diciendo, maestro, no hemos visto a uno que en tu nombre, Juan les respondió diciendo, maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, en el nombre de Jesús. Pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. No era de nuestra denominación. Entonces dijimos que no. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y aquí nosotros vemos como unido todo lo que estábamos ahorita leyendo. Nos falta una pequeña porción, pero esta está presentándonos una descripción del servicio. Número 1, lo que la voz que es el Padre le dice a Pedro. No se trata de que ustedes estén aquí, se trata de lo que Jesucristo dice. Entonces, primero, hablando de servicio, hermano, el servicio no se trata de lo que a nosotros nos parece conveniente, a pesar de que sean buenas ideas y que incluso pueda tener un fundamento medio bíblico. Se trata de lo que Jesucristo dice. Pedro había tenido una buena idea interpretando las Escrituras, pero Dios le dice, Pedro, escucha a Jesús. Y primer asunto relacionado con el servicio que tenemos que entender, se trata de lo que Jesús diga. Número 2, no se trata de lo que tú pienses que se puede hacer. Se trata de tener una comunión y que las decisiones que se tomen sean a partir de esa comunión. Tercera cosa que nosotros vemos aquí. Ellos decían, ¿quién va a ser el mayor? Y aquí les dice, el que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Y al mismo tiempo nos presenta esto de alguien sacando demonios, lo cual ellos no habían podido hacer, pero en el nombre de Cristo. Y Jesús les dice, el servicio no es exclusivo de algunos. El servicio es de todos aquellos que trabajan o sirven en mi nombre. Miren, hermanos, existen muchísimas iglesias muy buenas con sana doctrina en Puebla, que no tienen nada que ver con el movimiento al que pertenecemos, ni nuestro estilo de ministerio. Y eso está bien. Existen iglesias pentecosteses, incluso carismáticas, bautistas, y que enseñan a Cristo. Quiere decir que, o lo que está diciendo aquí Jesús, somos amigos de todos y no importa nada, no. Algo de lo que está diciendo lo hace en mi nombre. Y esto es algo que nosotros debemos entender. Hoy vemos este movimiento intelectual, escolástico dentro del cristianismo que ha traído más división que otra cosa. Es decir, si no eres de los nuestros, o sea, yo he visto comentarios estas últimas semanas, esos evangélicos, esos pentecostales, o sea, es terrible que nosotros lleguemos a esa condición de jactancia y arrogancia, no espiritual, sino intelectual, diciendo, es que como yo estudié en cierto seminario o estoy afiliado a cierta filosofía cristiana, y eso es algo que los discípulos habían pensado. Nosotros somos tus discípulos y ellos no tendrían por qué estar sirviendo. Y Jesús le dice, oye, si lo está haciendo en mi nombre y está sucediendo, es porque yo estoy autorizándolo. Y si no está en nuestra contra, es decir, si está conmigo, pues está trabajando para mí. Y nosotros tenemos aquí que ver cómo los discípulos, a pesar de andar con él, seguían con esta visión distorsionada de lo que era el servicio. Porque ellos estaban enfocándose en las multitudes, pero Jesús les presenta a un niño. Y les decía en la mañana a los hermanos, como ministerio, como personas que servimos, nuestro propósito no son ni las instalaciones, ni la instauración de un sistema o una organización. La forma en la que nosotros servimos a Dios
es sirviendo a las personas. Y aquí lo vemos Jesucristo diciendo, me sirves a mí, sirve a este niño. Y muchos el día de hoy están enfocados en aquellos que de alguna forma pueden darles cierta relevancia. Yo escuchaba, o sea, bueno, no voy a decir a la persona, pero lo que dijo sí, de cierta iglesia con muchos recursos aquí en Puebla, que decía, nosotros no compartimos a los pobres. Y así lo dijo, o sea, así lo dijo. Compartimos a cierto tipo de personas porque buscamos un perfil de congregantes, lo cual es como detestable eso. Eso es detestable, porque eso no es lo que hizo Jesucristo. No estamos hablando de un populismo espiritual, sino estamos hablando de un verdadero corazón como el de Cristo, de servir a toda persona. Tampoco vamos a decir, nosotros nada servimos a pobres y a los ricos, o sea, también es una tontería. Cristo no ponía o no pensaba en esto, sino veía personas necesitadas de Él. Y eso es algo que nosotros debemos de considerar, porque también llegó a pasar, ¿no? Personas que llegaron aquí a la iglesia y yo digo, bueno, eso comentó, es que vi algunos carros de lujo y este no es el lugar para mí porque se me hace que son payasos. Dije, es la iglesia de Dios, o sea, desde que nos acercamos con ese prejuicio, nuestros ojos están en la tierra y no están en los cielos de lo que Dios quiere, ¿no? Entonces les dijo, versículo 37, al que reciba en mi nombre a un niño como este me recibe a mí, y el que a mí me recibe no me recibe a mí, sino al que me envió. Y después del 41 no habla de, no va a faltar recompensa, no importando el servicio. Después 42, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, y no únicamente niños, sino aquellos nuevos o que están creciendo en el Evangelio, que creen en mí, mejor le fuera si le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase en el mar. ¿Alguien puede leer el 43 al 45, por favor? Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echados al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será sazonado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Ahora quiero que noten que en esta ocasión, en esta porción, es esto que nosotros ya lo habíamos leído en otros evangelios, de si tu ojo te fue a caer, ocasión de caer, pero en esta ocasión en particular la está relacionando con hacer tropezar a los pequeños en la fe. No, o sea, sí aplica al pecado obviamente, pero lo está relacionado con hacer caer a los débiles en la fe, lo cual se vuelve complejo porque el capítulo nos habló del servicio. Entonces nos habla de que Dios nos elige para su servicio, que nos capacita para su servicio, que nos requiere relación para su servicio, pero también nos dice, oigan, tengan cuidado con algo, porque a pesar de que todos deben de servir, hay consecuencias de no hacerlo de una manera correcta, porque pueden traer problemas a los demás. Y a pesar de, o más bien, en un caso contrario, si ustedes lo hacen bien, aunque sea dar un vaso de agua, va a haber una recompensa. Pero también cuando en su corazón, en su actitud hay algo incorrecto, pueden afectar a los que están creciendo en la fe. Les comentaba también en la mañana a los hermanos, y yo sí me quedé desde antier que me lo comentó mi esposa, había unos hermanos que se reunían aquí con nosotros y dejaron de reunirse y yo les pregunté, dije, oye hermano, ¿qué onda? Me dijo, es que nos vamos a mudar. Y dije, bueno, está bien, ¿no? Pero después vi que regresaron, dije, pues estaría padre que vinieran, pero ya nunca vinieron, ¿no? Y siempre me quedé con ese de, ¿por qué? Y no es una cuestión de para que seamos más ni miembros, sino porque yo apreciaba a los hermanos, ¿no? Y apenas después de varios años me enteré que fue porque durante la pandemia ellos así lo entendieron, o alguien así les dijo, que no podían venir a la iglesia si estaban enfermos. Lo cual yo creo que partió de decir de que si los niños estaban enfermos no iban a entrar a la clase, sino iban a quedarse con los papás. O no sé, a lo mejor algo hubo ahí una confusión, ¿no? El chiste es que me quedé con este asunto, dije, qué triste que hermanos que como apreciábamos se fueron con esa como, pues no sé, esa mala interpretación o esa confusión acerca de la iglesia, de los hermanos y, pues no sé, se fueron tristes, ¿no? Y vuelvo a repetir, más que seamos menos, eso no importa, sino el, no sé, de alguna forma haber lastimado el corazón de alguien. Y cuando leemos esto, tenemos que entender que muchos, por ejemplo,
tenemos la idea que simplemente el asunto es hacerlo bien, limpiar bien, pero podemos hacerlo bien y no tener amor por las personas, que básicamente es lo que presenta el libro de Corintios en 1 Corintios capítulo 13. Puedes dar dinero a los pobres, puedes entregar tu cuerpo para ser quemado vivo, pero si no tienes amor, de nada sirve. Puedes decir incluso lo correcto, pero sin el amor adecuado y no causar el efecto que Dios quiso que se causara. O sea, hay muchas cosas que varios de ustedes me han dicho, eres muy directo al decirlo. Y sí, hay cosas que se necesitan decir como están escritas, pero debe de ir acompañado con el amor para decirlo. Con, sí, el amor para decirlo. No se trata de ocultar o presentar medias verdades, sino decir lo que se debe decir, hacer lo que se tiene que hacer, pero no podemos apartar de verdad. Digo, amor. La palabra dice, amor y verdad deben de ir acompañados. Y cuando nos acercamos a esta última porción, hablando del servicio, nos menciona aquí ciertas cosas que pertenecen a nuestro propio cuerpo que nos pudieran ser ocasiones de caer. Y sabemos que no está refiriendo a cortarnos el brazo de veras, sino aquello que está tan arraigado en nosotros como si fuera parte de nosotros. Como algunos que dicen, es que ese es mi carácter. Y cámbialo. Es que así me enseñaron, pero así no es Dios. Es que mis padres nunca me enseñaron a saludar de mano. Sí, pero así no es Dios. Y tenemos que cambiar esto porque ahora en Cristo somos nuevas criaturas. Y si hay cosas que en tu carácter, en tu forma de ser, son un impedimento para amar y servir a los hermanos, cámbialas. Pero, ¿por qué? Mejor que cambien ellos. Bueno, ahí estás olvidando la cuestión del amor. Tú eres el que quieres servir, tú eres el que tienes que cambiar. Y después, versículo 50, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Y nos describe propósito. Si lo que tiene propósito ya no sirve para ese propósito, pues no sirve para ese propósito. Es decir, si el creyente que fue diseñado, que fue salvado para servir a Dios, no sirve porque no quiere tener comunión con Él, no sirve porque no quiere amar a las personas, no sirve porque quiere ser el mayor, pues entonces está viviendo sin propósito. Y eso es algo que nosotros debemos todos ver, hermanos. Todos aquí en la iglesia fuimos llamados a servir. ¿En qué área? Dios nos llamó a diferentes áreas, pero todos debemos servir. Y leíamos en Timoteo que el propósito final del servicio es alcanzar al pecador. Servimos a Dios sirviendo a los hermanos. ¿Vale? Vamos a terminar aquí. Padre, te damos muchas gracias por esta porción que pudimos leer. Gracias porque el día de hoy nos has hablado esto. Señor, te ruego que tú convenzas el corazón de cada uno de mis hermanos para servirte, para agradarte en todo. Bendito eres. Amén.